es para ello que quiero saludar al ingeniero Javier Gonzalo Querejazo. Él nos va a hablar acerca de la evolución de la cadena de suministros en Bolivia, un tema muy importante. Él es ingeniero industrial con posgrado en gestión de recursos humanos, Supply Chain Manager en transformación digital, con más de 18 años de experiencia en supply chain en empresas transnacionales y nacionales de venta directa, tecnología y retail. Él cuenta con más de 5 años de experiencia en impartir módulos de postgrado y brindar consultorías de estructuración y mejora de supply chain, actualmente gerente de logística, de distribución y de e-commerce en Pharmacorp. El ingeniero Javier Gonzalo Querejazo está con nosotros y es un honor contar con su presencia. Adelante, ingeniero, por favor, la audiencia es suya. Hola, muchas gracias. Un gusto, un honor estar presente acá. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Quería partir, bueno, es un reto para mí poder hacer esta una presentación amena, una presentación entretenida y sobre todo transmitirles esto, ¿no? Que para mí es la cadena de abastecimiento, supply chain, como es más conocido en la jerga mundial, debe ser una de las zonas de confort de precisamente el ingeniero industrial, ¿sí? Es donde mejor se desenvuelve, donde más aplica toda la formación que ha tenido, tanto de pre como posgrado. Y quisiera partir con esta presentación con una anécdota personal. Yo soy amante de los fierros desde niño. Tenía cuadernos, libros enteros llenos de diseños de vehículos, de piezas. Me encantaba diseñar, dibujar. Entonces, por vocación, si quieren, terminé estudiando ingeniería mecánica. Y por cosas del destino, por un tema médico familiar, tuve que interrumpir mis estudios, me faltaban 12 materias para terminar, y terminé enganchando con ingeniería industrial. Podrían decir que es una mala jugada del destino, podría asumirse que era una cosa negativa, faltándome tan poco para terminar una carrera, tener que casi empezar de cero, pero creo que no hubo mejor cosa que me haya podido pasar. Porque ahora considero que ingeniería industrial, y lo digo con mucha convicción, debe ser una de las carreras más completas, una carrera holística, lo digo, que puede aplicar a cualquier rubro en casi cualquier sector o área. Entonces, por eso quiero hablar primero, no sé si me escuchan bien, hay mucho eco, ¿está bien? Sobre el perfil del ingeniero industrial. Y lo destaco sobre todo por esto, la formación científica. Obviamente, un ingeniero industrial tiene fuerte base en las ramas duras, cálculo, química, termodinámica, etcétera, ¿verdad? Tiene fuerte formación en ramas de producción, de industria, tiene que ver con simulaciones, proyectos, etcétera, ¿verdad? Pero también, y es muy importante, y por eso lo complementa para cualquier otra profesión, no profesión, pero para cualquier otra carrera, para cualquier otro trabajo, lo complementa con una formación holística. Tiene también muchas materias de comercial, de marketing, de finanzas. Muchos de ustedes seguramente se han dado cuenta a lo largo de su carrera que tienen muchos ramos en común con otras carreras. Industrial debe ser la rama o la carrera que más materias comunes tiene entre las demás. Y esto lo hace para mí, y lo confirmo ahora con toda mi experiencia de trabajo, una de las carreras más completas por este efecto. Tiene una fuerte base mercadológica, y este tema de tener todas estas materias que tienen que ver con laboratorio, que tienen que ver con proyectos en los que se forman equipos, lo va formando desde pregrado ya en un fuerte perfil de recurso humano de trabajo en equipo. Podemos decir también que tiene un perfil fuertemente analítico y financiero. ¿Por qué? Porque tiene también toda la base de estadística, materias de finanzas y demás, y el mismo hecho de ser analítico por su propia profesión, por la propia formación en la carrera, hace que sea analítico volcado a lo financiero, ¿no? Con un enfoque fuerte en la rentabilidad. Finalmente, el foco a procesos, ¿ya? La carrera en sí, con todas las materias que tiene de termodinámica, de proyectos, en unas universidades tienen laboratorios inclusive donde se pueden hacer simulaciones de producción, etcétera, hace que tenga un fuerte foco o vocación hacia procesos, donde tiene la capacidad de entender mejor desde raíz los procesos de una empresa. Entonces, por todo esto, yo puedo decir ahora con mucha convicción de que ingeniería industrial, y así lo vendo yo,
el ingeniero industrial es el perfil que mejor se adecua a la dirección integral y que mayor potencial de aporte estratégico tiene para cualquier empresa. Y me ha tocado a mí la suerte, me invitaron un par de veces para dar unas charlas vocacionales en colegio, y lo vendo así. Y lo vendo no porque sea un cliché, sino porque es algo que lo tengo convencido ahora. Yo estoy convencido, insisto, en que no va a haber carrera que más campo tiene en cualquier empresa, en cualquier rubro, y que puede tener éxito en todo lo que se le enfrente. Y vamos a entrar un poco en materia. Evolución. Voy un poco para atrás. Me toca hablar de supply chain, cadena de abastecimiento. Insisto, como lo dije en un principio, debe ser la zona de confort del ingeniero industrial, donde ve todo el proceso desde que se planifica el abastecimiento de un producto, desde que se produce, desde que se gestiona su reposición, su compra, desde que se gestiona su almacenamiento, su preparación y finalmente su distribución o entrega final al cliente. Cubre absolutamente todo el entorno de la empresa. ¿Sí? Entonces, dicho esto, voy a hablar precisamente de la evolución de supply chain, particularmente en Bolivia, pero vamos a dar un breve pantallazo en lo que se refiere a la evolución a nivel global. ¿Por qué lo relaciono con revolución? Dicen, o la definición de evolución, es el conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos que se dan de forma gradual en el tiempo en aras de mejorar un proceso, en aras de crecer, ¿sí? Mientras que la revolución es básicamente lo mismo, pero en un periodo de tiempo mucho más corto. Es una evolución cortante, una evolución que se da en el acto. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación ahora? Precisamente por los acontecimientos recientes, ¿verdad? Esta pandemia, todo lo que ha pasado durante todo este año y medio que vivimos una nueva normalidad, nos lleva a repensar la evolución y yo creo que el término correcto ahora es revolución. Entonces vamos a hablar un poquito de forma general. La revolución industrial, la primera, fue allá por el 1800, tuvo una duración de más o menos 10 décadas, estuvo principalmente basada en la industrialización en base a carbón, al uso de agua, vapor, ¿no? Las locomotoras, las plantas industriales en base a estos elementos, y se comenzó a enfocar en la demanda a pequeños grupos geográficos, llamémosles ciudades, ¿sí? A tratar de modernizarlas, de levantarlas. Estaba enfocado a hacer crecer, aumentar la demanda, ¿sí? Y a un crecimiento, obviamente, de esto. La siguiente revolución industrial, perdón, la segunda revolución industrial está dado aprox por 1900, duró más o menos 6 décadas, ¿sí? Y el punto de inflexión fue el cambio de la fuente de carbón, agua, vapor a electricidad. Y comienza la producción masiva. Están las fábricas de autos, de automóviles, de piezas, ¿verdad? Estas fábricas enormes de producción masiva. Y comienza ya la demanda a atender a nivel regional, ya no solo ciudades. Comienza a expandirse, ¿verdad? Fíjense ya, la revolución se da en menos tiempo, de 10 décadas a 6 décadas. La tercera revolución se da aproximadamente en 1970, 75, y entra ya en vigor las computadoras personales, ¿verdad? Donde se da un nuevo enfoque, Internet, la automatización de toda la producción, ¿no? Y hay un fuerte cambio ahí en todo lo que tiene que ver con la cadena productiva y logística. Comienza a globalizarse esta revolución, a globalizarse, a tratar de expandir fronteras internacionales, globales, todo lo que tiene que ver con la automatización, y está enfocada a una mayor demanda y a un crecimiento y productividad. 3 décadas ha durado esta revolución y se tiene un nuevo corte que todavía está vigente, no sabemos cuánto va a durar, que empezó teóricamente en 2010 y ya se migra o se moderniza, pasando de solamente el Internet de la automatización a sistemas ciberfísicos, ¿no? La robotización, el Internet de las cosas, todo este tema de inteligencia artificial y demás. ¿Ok? Entonces, creemos que estamos en esta cuarta revolución, estamos justamente parados en ella, y aquí podemos ver que aplicado algo un poco más vigente, no estamos hablando de 1800, estamos aplicando ya un poco más aterrizado a la realidad de nuestros videntes, ¿sí? De un público, creería yo, millennial, ¿no? Entonces vamos a hablar de algo que están seguramente más familiarizados. Probablemente nunca hayan escuchado sobre la primera o segunda revolución industrial, pero esto sí que es mucho más vigente para ellos. Los cambios son cada vez más dinámicos, ¿por qué?
Fíjense lo que pasó con las tecnologías. La radio, en 38 años pudo lograr a 50 millones de televidentes o usuarios, ¿ya?, de radioescuchas. La siguiente evolución la tuvo la televisión. En 13 años llegó a la misma cantidad de usuarios. Fíjense, en la tercera parte de tiempo. Mientras que Internet logró en 4 años lo que la radio hizo en 38, la televisión hizo en 13. Un poquito más pegado a eso, el iPod tomó un poco menos, 3 años, pero fíjense esto, Facebook, en 9 meses llegó a más de 100 millones de personas. Entonces, esto es una de las cosas más evidentes de la evolución, que ahora yo prefiero llamarla revolución, y si comenzamos a hablar de redes sociales como Instagram, como Snapchat o cualquier otra, seguramente el alcance es mucho mayor, es mucho más tajante, ¿sí? Entonces, hablemos un poco ahora de la evolución general o globalizada del supply chain, ¿ok? Si vamos a hablar sobre una evolución per se de un proceso a lo que yo llamo de maduración de supply chain, podemos hablar de que hay procesos, áreas o empresas que aplican supply chain de forma tradicional. ¿Y cuál es la forma tradicional? Es aquella empresa que tiene una visión de supply chain como el área operativa, el área que genera gasto, el área donde solamente se la convoca cuando hay que almacenar mercadería, ¿no?, o transportar mercadería, básicamente, o producir. Eso es muy común en nuestro medio. El siguiente paso de maduración o de evolución en supply chain es el colaborativo, donde ya supply chain comienza a cobrar un nuevo matiz de contribución a la empresa y comienza a colaborar con precisamente la interrelación con clientes y proveedores, ¿no? No solamente ya lo hace a nivel áreas, ¿no?, de la empresa, sino que ya comienza a colaborar con la mejora integral de todos estos eslabones. La siguiente etapa o fase es una supply chain integrada, donde el rol del gerente, líder o funcionario supply chain es un rol integrador. Ya no es del tradicional, que es un back office, un operativo, ya no es simplemente el que colabora, sino es que es el que ahora comienza a adquirir un rol protagónico y contribuye a integrar tanto a las áreas de la misma empresa como a proveedores y también, ¿por qué no, clientes? La siguiente es la sincronizada, una etapa muy avanzada en la que está generalmente muchas de las empresas a nivel offshore, fuera de nuestras fronteras, donde hay, como dice acá, sincroniza virtualmente la supply chain transversalmente a los stakeholders de una empresa lógica. Es un rol mucho más avanzado en que el líder, el gerente o el funcionario de supply chain no solamente colabora, no integra, sino que ahora lleva, mueve, promueve a toda la empresa a llegar a lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Y una que es básicamente el norte a alcanzar es el proceso de maduración orquestado, donde es el maestro de ceremonia, el gerente de supply chain, el ingeniero industrial, como les digo allá y vuelvo a insistir, es el que se siente en su salsa, ¿no?, en su zona de confort, porque está aplicando mucho porcentaje de lo aprendido en su pre y posgrado. Entonces aquí vamos a hablar cuáles son los principales hitos que distinguen la supply chain a la vieja usanza con la nueva supply chain o la supply chain que debe apuntarse a lograr. ¿Cuál era la antigua o la probablemente actual supply chain de la que tenemos que migrar a modernizarnos o evolucionar? Es un departamento que es generalmente back office, es un mero prestador de servicio de la empresa, ¿no?, del cliente interno, que generalmente es ventas. Es un ejecutor de un plan, es probablemente identificado como un departamento generador de costos. Es esencialmente B2B, precisamente por esto que les digo, ¿no? Es un departamento ejecutor, y al ser ejecutor solamente, probablemente en la mayoría, en la inmensidad de los casos, es una área que gestiona la planificación y probablemente el transporte y almacenamiento de un recinto de la empresa a un punto de venta de la misma empresa, nunca con el cliente, ¿sí? Sus principales KPIs son en las entregas a tiempo, ¿no?, las entregas con altos índices de calidad, ¿no?, de eficiencia, los días de inventario y otros indicadores que son de gestión, que probablemente en algunos de los casos acá no sean comunes, pero ya son, no voy a decir obsoletos, sino que son indicadores estándar.
el alcance de su rol es netamente dentro de la compañía, ¿no? Como les dije anteriormente, es ejecutor y es B2B, entonces su rol no trasciende la empresa. Tiene un fuerte énfasis en continuidad y calidad del servicio. Los productos, bueno, este es un cliché, ¿no? ¿Cuál es el rol o el objetivo filosófico fundamental de un supply chain? Es lograr tener el producto en el momento justo, en la cantidad justa y en el lugar correcto, ¿sí? Esa es la base filosofal de su rol. Perdón. Principal medio es la gestión de los flujos de transporte y almacenaje, ¿ok? Y las metodologías que lo apoyan en la función son generalmente Lean, Six Sigma, etc. ¿Sí? Esa es probablemente en nuestro escenario en Bolivia una actualidad real. Sin embargo, en el mundo globalizado ya esto pasa a ser una pre-supply chain, una supply chain a la antigua. ¿Cuál debiera ser nuestro norte? ¿Cuál es el objetivo de la evolución de la nueva supply chain? Supply chain deja de ser un departamento back office, un prestador de servicio y constituye ahora el núcleo, el core de la empresa. Supply chain, el gestor, el líder, el funcionario de supply chain es un funcionario estratégico que contribuye a la empresa a los logros de los objetivos estratégicos. Es integrador, sincroniza la empresa, ¿no? Como lo dijimos anteriormente, es un grado de maduración en que no solamente integra, sino sincroniza y mueve al conjunto de la empresa a llegar a los logros corporativos. Generador de ventajas estratégicas competitivas, no solamente B2B como parte de su proceso, sino que también, y es fundamentalmente uno de los eslabones propios o que más identifica la maduración o la evolución de supply chain, llega a contactar directamente al cliente. Tiene el feedback netamente o propiamente del cliente. ¿Ok? Sus principales KPIs ya no son solamente de operación, no son solamente de ejecución, sino que ahora son estratégicos, de rentabilidad. Si alguien no ha escuchado este indicador, este KPI, GMROI, es uno de los KPIs más potentes que lleva precisamente a lograrse cuando se integra las áreas de la empresa. No es netamente un rol de supply chain. Es un promotor de la participación o de incremento de participación de mercado de los productos o servicios de la empresa y está enfocado también en la rotación, entre otras cosas, ¿no? Ven aquí que sus principales KPIs son estratégicos. Su rol trasciende las fronteras de la compañía, llega al cliente, ¿no? Es una participación mucho más activa y estratégica. Tienen un fuerte énfasis en el impacto financiero y rentable de la empresa. Los productos ya no tienen la premisa de solamente calcular qué producto, cuándo y en qué lugar traerlo, sino que está orientado fundamentalmente en lograr una altísima disponibilidad de estos productos, ¿sí? Y que tengan la menor cantidad de inventario, la mayor rentabilidad. Su principal medio es la visibilidad y coordinación. Se convierte en un área, en un rol proactivo, ¿no? Que otorga visibilidad al conjunto de la empresa. ¿No? Acuérdense de esto, no solamente ya deja de ser un rol B2B, un rol ejecutor, sino que ahora es un rol activo que permite la visibilidad de muchos KPIs estratégicos que son transversales de la empresa. No son solamente supply chain, sino que ahora son compartidos. Y las metodologías que apoyan fundamentalmente esto, una de las principales es el famoso SOP o Sales and Operations Planning, donde está involucrando a no solamente el área que planifica, ¿no? Y que presupuesta y controla su operación, sino que sienta a la mesa a ventas, a finanzas y a todas las áreas estratégicas de la compañía para construir juntos la ejecución y la adherencia al plan estratégico de la empresa. ¿Ok? Aquí un breve comentario, ¿no? Un lema de Heráclito: nada es permanente a excepción del cambio. ¿Qué les quiero decir con esto? Base de la evolución es que el cambio es permanente. Cada momento, cada instante estamos cambiando, estamos evolucionando y el status quo es precisamente lo que tenemos que evitar. ¿Cuál sería el siguiente cambio en la evolución de supply chain? Que bueno, ya no es tan siguiente o próximo, ya es vigente, y es precisamente la omnicanalidad. Justo, les puedo decir que esto muy aplicado a Bolivia, fruto de esta pandemia es que se aceleró el paso a lograr este cometido. La omnicanalidad es estar presente en todos los canales, tanto físicos, ¿no? Entiéndase, puntos de venta, salas, probablemente shoppings, tiendas, ¿verdad? Sino que también en lo virtual, en lo digital. Estar presente en no solamente un portal web,
sino en una aplicación, en redes sociales, y a través de todos estos puntos poder concretar la venta, ¿no? Y obviamente aquí constituye una parte, un eslabón fundamental estratégico, el rol del supply chain. ¿Ok? ¿Cómo logro esto? Tengo que gestionar el cambio. ¿Cómo? A través de las personas. Es fundamental. El rol del supply chain es convencer a la alta dirección de que el camino a tomar para lograr esto es precisamente orientarse a la digitalización, a ser omnicanal. ¿Ya? Como segundo paso es esta transformación digital que les digo. Tienen que estar conscientes desde la alta dirección que si no se digitaliza, si no se transforma digitalmente, y transformarse digitalmente no solamente implementar un software, no es solamente implementar un módulo digital, ya sea de CRM, de producción, de warehouse management, no, es transformar digitalmente a la empresa, a todas las áreas. Y eso tiene que lograrse desde la cabeza, ¿ok? Utilizar el Big Data, Internet of Things, blockchain, etc. Tercer paso es potenciar la agilidad. Uno de los grandes lemas, uno de los grandes legados de esta pandemia tiene que ser la agilidad. ¿Ya? Tenemos que actuar rápidamente y de la forma más eficiente posible. El cuarto paso es constituir una supply colaborativa e integradora, ¿ok? Desde lo interno y lo externo. Y finalmente, instituir el cambio. Tenemos que estar conscientes de que esto es dinámico, precisamente con lo que les digo, ¿no? Esto de la agilidad y de transformación digital tiene que ser nuestro diario vivir y saber que esto es permanente, el cambio es constante y tenemos que movernos hacia él. ¿Ok? Como un ejemplo de lo que ha sucedido en otros países, esta transformación digital gatillada o empujada por la pandemia ha permitido como resultado un incremento altísimo de la demanda digital, ¿no? Que nadie estaba preparado para esto, ¿sí? Pero lo que también tenemos que prepararnos, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que México tuvo más de 500% de crecimiento en su comercio digital. Tenemos que estar, obviamente, no solo preparados para abastecer, sino para abastecerlo en tiempo, forma y en calidad. ¿Por qué? Para evitar esto. Obviamente, así como migró todo lo que es el comercio, los procesos logísticos y demás, ha migrado también o ha evolucionado también la demanda, las exigencias del cliente. Entonces, también tenemos que estar preparados para la logística inversa. ¿Cuál es el otro, si quieren, sinónimo didáctico de la evolución de supply chain? El viejo precepto de cómo está constituido o visualizada un proceso de supply chain es un proceso lineal, ¿sí? Donde podemos hablar de un primer proceso de un desarrollo, ¿no? de una concepción de una idea de qué producto o qué servicio ofrecer, la planificación del abastecimiento, de la producción, ¿verdad? Los proveedores, todas las fuentes de abastecimiento, la producción, gestionar la entrega, el almacenamiento, el soporte postventa y obviamente la llegada al cliente. Todo esto, si se fijan, es un proceso lineal donde cada eslabón o cada punto de la cadena opera con el output del anterior y solo actúa cuando el proceso anterior le ha entregado este output, ¿ok? Sin embargo, esto, al ser un supply chain tradicional, ¿se acuerdan una de esas láminas que les presenté donde estaban, cuál era la etapa de maduración del supply chain? Esta es la vieja concepción, donde tenemos que migrar al nuevo concepto de supply chain, en que todos los procesos de esta cadena de abastecimiento no solamente están interconectados, ¿no? Sino que entre todos interactúan, e interactúan a través de un núcleo digital. ¿Ok? Todos tienen visibilidad. Fíjense cómo acá podemos ver la interacción entre atención al cliente, entre producción, entre la planificación, abastecimiento, entre todos los nodos interactúan, tienen visibilidad digital online y pueden ser proactivos. ¿Cómo se logra esto? Con la transformación digital. Entonces no tiene que visualizar a su supply chain como lineal, sino como un proceso circular, integrado, interconectado y como un proceso integrador. ¿Ok? Esta es una de las bases fundamentales de la cadena de abastecimiento. Esta pirámide que muestra dónde actúa desde lo estratégico hasta lo operativo, donde el cúspide de la pirámide es el plan comercial, ¿no? El plan estratégico, el norte de nuestra empresa, nuestra razón de ser, y la estrategia tiene que descender desde ahí. Como les dije en un principio,
la estrategia tenemos que nosotros como supply chain convencer a la alta dirección de que la transformación digital, la evolución, la maduración del supply chain tiene que descender, ¿ok? Entonces la estrategia debe estar enfocada en lo digital y la digitalización tiene que ser multicanal. Tiene que instituirse la integración. ¿Cómo? Este proceso, si no están familiarizados con ello, lo vamos a tocar un poco más adelante, pero este proceso SOP es fundamental para la integración y precisamente para medir la maduración de supply chain. Una medición permanente de KPIs, gestión de Big Data, que esta Big Data sea útil, no por tener mucha información vamos a ser mejores, sino que hay que saber qué información procesar, cómo procesarla y cómo interpretarla. ¿Ok? Y todo esto se logra a lo largo de esta pirámide, gestionando las personas, ¿no? Involucrándolas, dándoles a percibir cuál es su rol estratégico en la empresa a partir de supply chain. Y no se logra nada de esto sin una base tecnológica sólida y dinámica. Dinámica porque, como les dije, tiene que ser un cambio, una evolución permanente, sabiendo que la tecnología, la tendencia, la demanda del cliente cambia continuamente. Saber cuándo cambiar es muy importante, saber cómo cambiar es la verdadera clave para lograr que las cadenas de suministro se adecúen a las nuevas demandas de mercado. Solo el 55% de los proyectos de gestión de cambio son exitosos y solo el 25% mantiene su éxito en el tiempo. Evolución tropicalizada, yo le llamo tropicalizada porque está adaptada o por lo menos interpretada a nuestra realidad. ¿Ok? Y aquí vamos a tocar un poco de cómo fue desde mi perspectiva, y creo que muchos van a compartir con ella, cuál ha sido la evolución de supply chain en nuestro mercado. Supply chain es sinónimo de cambios constantes. Es la necesidad dinámica de evolución continua y sostenible. ¿Por qué? Porque en supply chain se tiene que apoyar el crecimiento corporativo, la búsqueda del logro estratégico de cada empresa. Supply chain tiene que ser un core del negocio, un core de la empresa, ¿ok? Sin embargo, en Bolivia esto cobra otro matiz, ¿ya? Esta necesidad de cambio o evolución dinámica y sostenible está, si quieren, un poco distorsionada por un tema cultural, ¿ya? Cultural no solamente empresarial, sino cultural por el mismo individuo que constituye el funcionario de supply chain. Entonces vamos a hablar un poco de eso acá, ¿ok? ¿En qué se traduce esto? Obviamente Bolivia debe ser uno de los países con menor grado de desarrollo en los procesos de supply chain de la región. Creo que inclusive Paraguay los tiene más avanzados, ¿ya? Siendo que, y siendo franco, sobre todo con esta pandemia hemos logrado un cambio cuantitativo, un cambio cuántico, podríamos decirlo, en la evolución. Y ya estamos un poco menos, hemos acortado la brecha con respecto a lo que estábamos antes, ¿ok? ¿Qué supone esto? Al ser un país subdesarrollado en cuanto a supply chain, que tengamos altos costos de las operaciones, ya una bajísima disponibilidad de servicios, prestadores de servicios, de lo que se refiere probablemente a transporte, distribución, a gestión integral de almacenamiento, etcétera, ¿no? Y un nivel de servicio que muchas veces, como dice aquí, le falta altura, ¿ok? Este subdesarrollo, al contrario de lo que muchos puedan suponer, no está ocasionado, no es resultado de una probablemente mediterraneidad, como podrían decir algunos, no está relacionado o no es la causa principal el tema de la infraestructura vial o la falta política, sino como les dije a un principio, es un tema más que nada cultural, ¿ok? Y a eso nos vamos a referir. Esto es una de las cosas que afectan más, ¿ya? Y si bien esta es una gráfica que muestra cuál es el desarrollo o la comparación entre el mercado informal y el formal, informal y formal, de lo que es alimentos, ¿no? Comercio de consumo masivo, podemos ver que la media en la región está en un 40%, siendo el Chile uno de los países más formales en su negocio. Vemos acá abajo, lamentablemente, Bolivia lidera el ranking de menor desarrollo en lo formal. ¿Y por qué? Esto es algo, insisto, muy cultural. Y muestro esto porque se traduce también en la informalidad de los servicios o del nivel de supply chain en la región. ¿Ok? Entonces, haciendo un poco de reseña, vamos a hablar de qué pasó del 2018 hacia atrás. ¿Cómo era visto supply chain? Como les dije a un principio, era un proceso, un área
netamente back office, prestadora de servicio, operativa, generadora de gasto o identificada como generadora de gasto, donde la empresa tenía muy poco foco en su desarrollo. Es más, yo he visto empresas, lamentablemente, y empresas grandes, que entre el 2018 y 2019, que entraron probablemente en un tipo de crisis o se redujo su facturación, sus ventas, y tomaron la decisión de reducir o hasta eliminar el departamento de supply chain, ¿no? Es para mí un crimen. Pero bueno, así estaba, o era la evidencia sobre todo de cuánto foco, cuánta dedicación se le daba al área de supply chain en ese entonces. ¿Qué pasó el 2019? Todos se acordarán obviamente los conflictos sociales, ¿no? Que marcaron sobre todo hacia fines del 2019 un punto de inflexión en que la empresa que no estaba acostumbrada y no tenía fortalecido su departamento de supply no pudo probablemente anticiparse y planificar con tiempo, no tenía la estructura para poder atender durante este periodo de tiempo la demanda de la población y obviamente la sufrió. ¿Okay? Entonces aquí supply chain, ya algunas empresas o empresarios comienzan a identificarla como un actor protagonista, ya no un back office, ¿no? Entonces como yo pongo acá, ya supply chain comienza un poco a sacar la cabeza, ¿no? A asomar la cabeza, y la empresa le da un mayor foco, aunque sigue siendo operativo en esencia. Ahora, ¿qué pasó? 2020. A todos se nos para los pelos aquí. Probablemente no ve el público, pero está la inmensa mayoría con barbijo. Yo soy el único irresponsable sin barbijo. Pero bueno, este punto de inflexión realmente contundente que ha sido la pandemia, este fue el punto que hizo tambalear y darse cuenta a toda empresa, a todo empresario que no tenía orientado o no tenía fijado en supply chain como un elemento, un área generadora de ventaja competitiva, una área estratégica para el logro de sus objetivos corporativos, aquí la sufrió. Muchas empresas quebraron, lamentablemente, muchas empresas están en crisis precisamente o fundamentalmente por esto. ¿Qué pasa el 2021? Estamos ya alcanzando a cerrarlo y ya a esta altura, que todavía no salimos de la pandemia, sin embargo ya podría hablarse de una nueva realidad, estamos ya a la vista de un nuevo rol de supply chain en Bolivia. ¿Ok? ¿Y qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué nos espera? Es precisamente lo que tenemos que pensar y estudiar y aportar desde nuestro ámbito. ¿Ok? Vamos a hablar del 2018-2019. ¿Qué pasó aquí? Les voy a mostrar parte de los resultados de una encuesta logística, una encuesta nacional logística, donde pueden apreciarse acá unas cuantas métricas que son para mí muy didácticas a la hora de mostrar qué pasaba antes de la pandemia, inclusive antes de la crisis de los 21 días, con supply chain en Bolivia. Más del 18% del costo de la empresa estaba en logística, ¿ok? Cuando los estándares globales están en torno al 4%, ¿ya? ¿Y esto por qué? Básicamente por una carencia en foco empresarial, ¿no? Al área, en la carencia de dotación de elementos, de instrumentos tecnológicos. ¿Qué pasaba con esto o qué resultaba de esto? Que aproximadamente un 50 o más por ciento de la flota estaba parada en un término de periodo, ¿ok? Y esto es un crimen para todas las flotas de transporte, para todos los que manejan distribución o proceso de transporte. Tener este porcentaje de inutilización o subutilización es realmente de peso. Son costos perdidos, ¿ok? ¿Qué pasaba con esto? El 25% aprox de la carga o de los camiones o de los vehículos de transporte y distribución volvían a origen vacíos, generando con esto, obviamente, tener que transportar aire y encareciendo el flete. Poco más del 60% de utilización de capacidad de carga es bajísimo. Si nos comparamos con estándares de otros países, estamos superando el 90%, precisamente porque son países que no solamente tienen una visión empresarial que genera sinergia, ¿no? Economía de escala, sino que también fundamentalmente está basada en la utilización de tecnología que permite mejorar esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué gatilla todo esto? Deficiencias en nivel de servicio. Ya los que están más o menos familiarizados con el tema, tenemos resultante menos de un 85% de llegada a tiempo del KPI on time en la mercadería, ya con un fuerte impacto al nivel de servicio por este KPI, y apenas un poco más del 90% de fill rate,
¿ya? O de entrega en términos de cualitativos al cliente, con 10% de insatisfacción con respecto a la demanda de esto. Entonces, son indicadores que hablan de mucha oportunidad de mejora en su momento. Insisto, estamos hablando de pre-2020, pre-pandemia. ¿Ok? ¿Qué más? Poco más de 18% de las empresas utilizan tecnología de algún tipo en su supply chain. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto? Si alguno de ustedes no lo ha escuchado, debería estar familiarizado, sobre todo si es industrial y esta debería ser su área de confort. WMS, que está basado principalmente en códigos de barra y en un software que gestiona el almacenamiento y permite optimizar procesos tanto de inbound como de outbound, que tienen que ver con picking y demás. Es un proceso, es un módulo que tiene ya probablemente entre 12 a 15 años, perdón, mucho más de 2 décadas de antigüedad en el mercado, ¿ya? Y aquí en Bolivia apenas lo están utilizando. Inclusive, y aquí es una de las cosas, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, algunas empresas, o solamente el 40% tienen algo de tecnología utilizada en su gestión de transporte, pero lo tienen, identifican como evolución o como automatización el uso de rastreo satelital, cuando esto es básicamente una funcionalidad reactiva y no es un módulo automatizado que permita planificar o gestionar la ruta en la distribución. Solo un 27% aproximadamente de las empresas utilizan códigos de barra, y esto es fundamental. Esto sí que la verdad llama mucho la atención. Me ha tocado ver también empresas en las que no usan código de barra, en las que se basan, y aquí no es por hacerme la burla, sino comentándoles una realidad, usan Cardex físico y comienzan a escribir, ¿no? A redactar en ese Cardex cuál ha sido el ingreso y salida de la mercadería en algún almacén, a una ubicación, un almacén, y después pasarlo a un Excel. Eso es un crimen. Cuando estamos hablando de código de barra, de un elemento de control, de tracking, de seguimiento que lleva décadas en el mercado, que ha sido probablemente fruto de muchos años de estudio del productor de ese producto que determinó cómo debería ser su código de barra, qué información debería tener, y es tan fácil de utilizarlo, lamentablemente, y esta es una realidad que golpea, que es dura, que ni siquiera el 30% de las empresas localmente la utiliza. Y eso, ¿qué origina? El no controlar la mercadería con código de barra te origina básicamente dos problemas. Estás probablemente contabilizando o asignando un inventario, un producto que no corresponde y impactando a otro que tenía que haberle correspondido, ¿no? Entonces el error al no utilizar código de barra es doble, se duplica. Menos del 30% de las empresas miden sus costos. O sea, al no tener el foco en supply chain, en esta cadena de abastecimiento, la empresa no tiene idea, tiene muy poca idea de cuánto realmente está impactando su costo en la operación. ¿Ok? Y esto es realmente de peso. Bajísima penetración de la tecnología en supply chain genera importantes gaps, ineficiencias que se transforman en sobrecostos de la operación, reducción de rentabilidad y costos de oportunidad. Y esto, que es una de las cosas que más me preocupa, apenas un 40% de las empresas tenían un foco tenían una estructura focalizada en supply chain. ¿Qué significa esto? Que solo un 40% aprox tenía pensado o tenía estructurado un departamento logístico en su empresa. Esto es grave. Y de ese 40%, un 30% aprox depende de la gerencia de administración y finanzas, dándole un enfoque más que nada de reducción de costos. Un 25% depende del área comercial, que no tiene la vocación de optimización logística. Y solamente un 60% tiene un nivel de liderazgo a nivel jefatura. O sea, no invierten en un gerente que les pueda ayudar a desarrollar sus procesos. Entonces, evolución a madurez, como le dije, hay dos tipos de problema aquí, de problemática. Uno que es el empresarial, que tiene que ver con esa visión arraigada de que supply chain es un prestador de servicio, ¿ya? Y la otra, que es lo que vamos a tocar aquí, es el personal, el individual, el del gestor de supply chain, el que no asume su rol, el que no se da cuenta de que lo que puede aportar es realmente estratégico para la empresa. Y aquí podemos ver, vamos a pasarlo rapidito, que creo que me estoy pasando tiempo, cuál ha sido
esto es una estimación de cómo está la empresa en Bolivia con respecto a esta maduración de supply chain. Dicen que más del 55% o más de la mitad de las empresas están en una etapa básica, donde apenas están comenzando a usar código de barras. Les dije, ¿no?, cómo es la problemática de esto. Empiezan a alinear procesos. Un 30% aproximadamente está en una etapa de madurez que se llama fundamental o de integración, ¿ok? Ya analizan costos, ya tienen integrado supply chain en decisiones estratégicas. Algo aprox como el 13% ya tiene una madurez del tipo adaptativa o proactiva, donde ya están implementando procesos de SOP, donde tienen implementados ya súper robustos sus procesos de WMS, TMS en el ERP. Y las empresas que están en una etapa de perfeccionamiento apenas bordean el 2%. ¿Y cuál es el sinónimo o cuál es el eslabón que identifica una empresa que tiene una madurez plena o una madurez del orden del perfeccionamiento en supply chain? Quien pone en contacto y quien interrelaciona al supply chain, al gestor de supply chain con el cliente, que sabe de primera mano cómo lo está abasteciendo, cómo está satisfaciendo sus necesidades. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo está tu empresa en realidad esta madurez esperada? Hay probablemente muchas empresas que están entre varias de estas etapas. Entonces, esta etapa de perfeccionamiento se basa en 3 prioridades: visibilidad, control de costos y nivel de servicio. ¿Ok? Como les dije, estas empresas dominan la planificación de demanda y abastecimiento, están fuertemente sustentadas en SOP, en procesos de SOP. Y en resumen, estas compañías han convertido un instrumento de valor y de diferenciación y no una fuente de costos o complejidad. Como dice acá, muchos incluso contactan a sus funcionarios con sus clientes, quienes colaboran para garantizar que toda la cadena de valor funciona de la manera más armónica posible y reacciona a los cambios del mercado. Este es el nacimiento de la supply chain digital. ¿Ok? Finalmente, 2020, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuál sería la frase que identifica el 2020, que más nos marca? Y que esta frase no solamente logró que se mitigue el impacto en la transmisión de esta enfermedad, ¿no?, sino que generó mucho más de un cambio en el mercado de los canales de consumo. Una frase que realmente de impacto y que sintetiza el 2020 es quédate en casa. ¿Qué pasó con quédate en casa? El famoso cisne negro, ¿no? Permitió que lo que no conocíamos, nadie se esperaba lo que llegó, nadie se esperaba esto, nadie planificó que iba a haber una pandemia, todos pensábamos que era solamente en las películas de ciencia ficción, pero esto trajo muchos cambios, ¿no? Económicamente afectó en niveles estructurales, lamentablemente muchas empresas tuvieron que cerrar, que no estaban con este enfoque, ¿ok? Pero sobre todo catapultó esto que es la omnicanalidad, ¿no?, y la transformación digital, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer un poco de hincapié. Antes, supply chain, antes de la pandemia, era un actor silencioso que estaba offline, generador de gastos, era un back office, y ahora, durante y después de la pandemia, se convierte en un factor de integración, es un rol online, digital, proactivo, que genera rentabilidad y es protagonista en la empresa. ¿Ok? Supply chain se constituyó una de las industrias esenciales en esta crisis. No importa qué tan maravillosa sea la idea o qué tan útil sea el cambio, siempre habrá alguien que esté en contra. ¿Por qué lo pongo esto a colación? Porque nuestro rol, precisamente el de integrar, el de llevar a esa madurez de supply chain, está en nosotros. Y siempre nos vamos a encontrar con resistencia. Y parte de esa resistencia, perdón, aquí podemos ver el punto de inflexión que estuvo el 2020, el 2021 ya terminando, ¿qué se nos viene para el 2020 en adelante? Tenemos que saber que el impacto de la pandemia ha traído muchos cambios en el consumo, en la tendencia, en los requisitos, en la exigencia del cliente, a la adaptabilidad de supply chain, al fortalecimiento de SOP, al portafolio dinámico, a pensar fuera de la caja, a ser ágiles en la toma de decisiones, en la planificación ya probablemente no a largo plazo. Esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que la planificación a largo plazo es meramente nominal y que tenemos que estar conscientes de que los plazos de planificación tienen que acortarse. ¿Ok? Tenemos que basarnos en simulaciones, segmentar, tenemos que tener una supply chain colaborativa, tenemos que tener una supply chain digitalizada y transformada y transversal a toda la empresa. ¿Ok? Y finalmente, una de las cosas que también entra en cuestión, lo largo probablemente para otro congreso, en que ya no se estila al viejo o al tradicional centro de distribución en las periferias, sino probablemente a una operación logística más urbana, más de proximidad, ¿verdad? Y a un proceso de cross-docking versus el almacenamiento. Este cambio se transforma
en una oportunidad con la transformación digital. Este proceso SOP, ya que les decía que tiene 4 bases fundamentales, que lo podemos ver ahí, se analiza el plan de demanda, el plan de suministro, se generan escenarios y hay una junta. Esto es básicamente una mesa en la que se sientan de tú a tú, ya no como prestador de servicio, sino al mismo nivel, ventas, operaciones, supply chain, finanzas, marketing, y juntos evalúan la adherencia a la facturación y estructuran las acciones para poder adherir a los gaps. ¿Okay? Si este proceso nos genera incremento a nivel de servicio, nos da visibilidad integral, nos optimiza los recursos, la vocación proactiva, se derriban los hilos, se incrementa el control y rentabilidad del inventario. ¿Por qué es tan resistida? Precisamente por lo que les decía, ¿no? Y a eso de vencer esta resistencia. ¿Por qué es tan resistida? Porque es la mesa a la que tenemos que sentarnos de tú a tú con comercial, y comercial nos tiene que básicamente rendir cuentas y explicarnos el por qué ha presupuestado lo que presupuestó. Supply chain se convierte en un jugador clave y cosas como la costumbre de actuar en solitario o la falta de familiaridad con gestión de KPIs tiene que cambiar. ¿Ok? Entonces, quiero dejarlos con esto, que ya me están cobrando el tiempo. Creo que me excedí, me entusiasmé un poco. Como les dije, soy un fanático de ingeniería industrial y a veces me entusiasmo de esta forma. Y quería darles como un tip, que es una de las cosas que deberíamos copiar, para no inventar la pólvora, para enfrentarnos a los cambios que se vienen a futuro. Benchmark, el compartir, el cambiar esa mentalidad tan arraigada de actuar en silo, como empresa, como supply chain. Quien no ha escuchado esto de los grupos CREA, es un grupo netamente agricultor, ganadero, donde se dieron cuenta de que un ganadero no es competencia del otro, sino que juntos pueden actuar en sinergia, pueden generar economía de escala y entre todos levantar la vara y mejorar el nivel de toda la agricultura y ganadería. Algunos de ustedes, no sé si millennials, pero se podrán dar cuenta con esto, cómo ha mejorado el nivel de la carne boliviana, cómo ha mejorado el nivel de la agricultura, precisamente por este tipo de grupos que congregaron a varios actores, probablemente vecinos del mismo rubro, y se dieron cuenta que entre ellos podían mejorar conjuntamente el nivel. ¿Okay? Se basa en estos 4 círculos, un ciclo virtuoso. Se basa en estos 4 pilares: la experimentación, capacitación, transferencia e integración a la comunidad. ¿Cómo experimentan? Ya entre ellos se exponen problemáticas reales, ya en una reunión, en un turno, llámese, y entre los asistentes se proponen hacer un plan de acción para mejorar o para solucionar ese problema. Y ahí se dan cuenta que probablemente uno de ellos ya atravesó por ese problema y pueden solucionarlo de forma mucho más ágil y mejor. ¿Okay? Capacitación: al crear estos grupos se genera economía de escala y pueden acceder a mejores capacitadores, mejores tecnologías a mucho más bajo costo. La transferencia, uno de los pilares, es que se basa en la transferencia de conocimiento, en la transferencia de know-how. Y la integración a la comunidad para contribuir entre todos a subir la vara. ¿Ok? Entonces, ¿es aplicable a supply chain? Claro que sí, y les explico por qué. La nueva gestión del cambio de supply chain basada en este benchmark compartido al estilo CREA, ¿ya? ¿En qué aporta? Al transporte y distribución, a la economía de escalas, a la gestión de almacenes, a la mejora continua. ¿Ok? Y despidiéndome con esto, volvemos al perfil, ahora sí aplicado a supply chain, donde podemos ver que el gestor de supply chain tiene que ser muy fuerte en lo técnico, en las capacidades técnicas, tiene que ser resiliente, tiene que ser integrador sobre todo, y poder disuadir o persuadir a la alta dirección dónde tiene que llegar, y tiene que ser un gestor del cambio para lograr la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Termino con esto. No les será difícil de comprobar que las campañas, batallas e inclusive guerras han sido ganadas o perdidas principalmente debido a la logística. Entonces, la pregunta: ¿cuál es el nivel de madurez de mis procesos en supply chain? ¿Cuál es el aporte estratégico que resulta de mi gestión? ¿Mi supply chain sigue siendo solo back office? ¿Otorgo la importancia real a mis responsabilidades? ¿Asumo el rol? Esa es la pregunta que le dejo al público y les agradezco, perdón por haberme extendido, pero por el entusiasmo. Muchas gracias. Tranquilo, muchísimas gracias, ingeniero, por compartir su experiencia con todos nosotros y con toda la audiencia. Ahora permítanme, por favor, saludar al ingeniero Julio César Mariscal Zambrana. Él es jefe de Supply Chain en Aivisa, Bolivia.
Él es especialista con años de experiencia en empresas multinacionales, haciendo control y gestión de la cadena de abastecimiento y suministros, además de comercio exterior, control de la calidad, compras, transporte internacional, manejo de centros de almacenamiento, distribución y transporte nacional, servicio al cliente, trabajo comercial en ventas, tecnología de la información y con amplia experiencia en la gestión de personas con énfasis en su desarrollo e integridad, además de controlar el desempeño de indicadores de desempeño con foco de rentabilidad en los negocios. Un honor contar con su presencia, ingeniero Julio César Mariscal. Bienvenido, adelante por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Conaí en principio y bueno, a Javier que ha hecho una ponencia bastante interesante sobre el supply chain. Atento a las preguntas, querido Javier, como para poder complementar por ahí la presentación que has hecho. Hola, hola, si me da un tiempito. Sí, claro. Ok, tengo unas preguntas que me imagino con tu vasta experiencia no vas a poder responder. Antes que nada, si podrías describirnos brevemente, por favor, tu experiencia, cuántos años tenés en supply chain, en qué empresas has tenido el aporte, cuáles han sido tus principales hitos en tu vasta experiencia. Gracias por la pregunta. En realidad, mira, yo partí como asistente de información o como asistente de marketing en Nestlé. En realidad un poquito más antes como asistente del country manager de Procter & Gamble en Bolivia. Estuve 3 años trabajando con él. Luego pasé por Nestlé los primeros 9 años, partiendo como asistente de marketing y terminando como jefe de logística, haciendo también algunos trabajos en Perú, Brasil y en Chile, donde Nestlé te da la oportunidad de trabajar. Luego migré a 3M para conocer un poco el área industrial, que fue bastante interesante, junto con el área de salud. Después tuve la oportunidad de pertenecer al comité de dirección ya de Unilever, Cochabamba, siendo supply y la verdad haciendo muy buen trabajo ahí, del cual también puedo comentar más adelante. Y después Nestlé me invita de nuevo a regresar cuando compran la fábrica de galletas Fagal, aquí en Santa Cruz. Y bueno, parte de los últimos 8 o 9 años de mi carrera los he estado entregando en esa empresa. Y ahora con el desafío acá de Aivisa, de alguna manera, es un negocio bastante importante, una empresa que tiene una gran estructura y bueno, grandes desafíos por atender. Así te resumo mi carrera. No es poca cosa tu experiencia, ¿verdad? Te lanzo la primera pregunta, por favor, Julio. ¿Cómo ha sido larga experiencia y trayectoria en torno a la evolución de supply chain en Bolivia? O sea, básicamente, ¿cómo era supply chain en tus pininos laborales versus lo que es ahora? ¿Qué nos podrías comentar? Mira, algunas cosas las has comentado tú, pero es cierto, o sea, dentro de esta carrera que he podido llevar y como tú sabes, a mí también me apasiona, porque la supply es uno de los trabajos en los cuales todos los días es diferente, ningún día es igual, y eso lo hace dinámico y eso lo hace bastante atractivo, ¿no? Pero te tiene que gustar el cambio de estar todos los días. A ver, y en ese sentido, bueno, la logística, como tú lo contabas, en Bolivia en realidad era totalmente diferente, pese a que yo trabajaba en empresas multinacionales donde tal vez algunos conceptos y algunas mecánicas eran un poquito más avanzadas que el mercado mismo. Muchos de los trabajos eran manuales, ¿no? La tecnología no era parte de nuestro día a día. Tú bien mismo lo has remarcado. En pocas compañías encontrábamos un símil de supply chain o de jefe de logística, apenas por ahí un encargado de almacén y todo se centraba en los procesos administrativos y financieros. Eso en el tiempo ha ido cambiando y ha ido migrando, pero todos sabemos que el 65% o menos de las empresas, por ahí el 60% el día de hoy con el tema de la pandemia, por ahí acercándonos a un 50%, recién tienen un gerente de logística. Y creo que un gran cambio de esto lo ha dado justamente, como decías, la pandemia. Y también porque el mercado de alguna manera ha ido creciendo, ¿no? En su forma natural, posiblemente no a la velocidad que uno ha esperado. El mercado, digamos, no ha sido tan atractivo para muchas empresas. Yo recuerdo bien, en Octubre Negro, muchos años atrás, este país era tan complicado de trabajar con tanto bloqueo, marcha. Recuerdo que tenía como 30 contenedores parados en frontera sin poder nacionalizar. Hacía muy compleja la logística, ¿no? Era muy difícil trabajar en Bolivia
por semana tenías 2 o 3 bloqueos, muy complicado, todos lo deben recordar. Hoy ha cambiado un poco el tema, pero sigue habiendo ese tema social, del cual creo que, como tú decías, es un tema cultural y que también ha perjudicado al desarrollo de la logística, ¿no? Por otro lado, te puedo decir que en temas aduaneros, mucha tramitología era muy complicada antes, algo ha mejorado. En temas terrestres, por ejemplo, las carreteras eran súper difíciles, hoy día por lo menos tenemos carreteras un poco más asfaltadas, proyectos. El servicio de tren prácticamente no existía, te debes acordar de eso. Hoy día por lo menos hay un servicio terrestre. Y bueno, y el tema fluvial, que hoy día de alguna manera con Puerto Jennifer pareciera que arranca y tenemos que apostar por ese lado. Sin embargo, creo que ha habido un cambio, como digo, no en la velocidad que esperábamos, pero ya algunas empresas cuentan con alguna infraestructura en el cual podemos ver que han apostado por construir centros de distribución o empresas de transporte. Empiezan a aparecer empresas grandes de servicios recién que antes no existían. Entonces, creo que con eso puedo responder tu pregunta. Ha habido un cambio, no en la velocidad que hemos querido y bueno, espero haberte dado un pantallazo más o menos de lo que yo he vivido desde mi lado. No, buenísimo, buenísimo. Gracias. Un par de consultas más. ¿Cuáles consideras que han sido los principales hitos o puntos de inflexión que reflejan esta evolución en nuestro país? Si podrías decir cuáles han sido los principales cambios evolutivos. Podría citar, bueno, me imagino que en tu experiencia sí los has visto. Sí, mire, en realidad, a ver, para mí hay momentos en diferentes partes de la cadena logística, ¿no? Yo me acuerdo que hace más de 15 años hablaba con el gerente general de Ranza en una reunión que tuvimos y le decía, ¿por qué no apuestan por Bolivia? Y el tema de inversión era un tema complicado. Nadie apostaba por tener un centro de distribución, hablando del tema de distribución. Porque la estabilidad social, ¿no es cierto?, y jurídica no ayudaba a ese tema. La gente no quería apostar por Bolivia. Hoy ya hay apuestas de ese sentido. Encuentras en el Alto un centro de distribución importante, Arranzabol. Yambal tiene un centro de distribución importante en el Parque Industrial, junto con Sofía. Y puedo nombrar muchos más, ¿no? Azordi también tiene un modelo de centro de distribución a medida del mercado boliviano. Y creo que eso ha empezado a generar este hito o este cambio que hemos tenido dentro del país. Inclusive, el gobierno, y tú has hecho cita a una encuesta, recién hace una encuesta hace un par de años atrás, imagínate, recién estamos entendiendo dónde estamos parados y dónde debemos movernos. Estamos muy retrasados. Yo creo que el hito se está dando y la pandemia ha ayudado a que ese hito de alguna manera se acelere, ¿no? Y bueno, las multinacionales también nos han traído know-how, nos han traído apuesta, nos han traído algo de volumen. Sin embargo, y concuerdo contigo plenamente, el contrabando, de alguna manera, y la parte no legal, ¿no es cierto?, por así decirlo, hace más difícil el cambio cada día, ¿no? Porque cuando tienes el volumen y tienes la masa crítica es mucho más fácil apostar. Y sabemos que nuestro país, mucho de ese volumen, no utiliza los servicios que por ahí podrían ofrecerse y hoy día retrasa un poco más el desarrollo. Claro, la informalidad es transversal, ¿verdad? Así es, tal cual, tú lo has dicho. Perfecto, muchas gracias. Un par de consultas más. ¿Qué tan grande, me escuchas, sí? Sí, te escucho, Javier. ¿Qué tan grande consideras que es la brecha con respecto a operaciones de países vecinos? Sobre todo, no hablemos de cosas lejanísimas como Europa o Estados Unidos, pero sobre todo con países bien vecinos. ¿Qué tan grande es la brecha? ¿La hemos acortado? ¿Y a qué crees que se debe esto? Bueno, creo que lo has comentado un poco. Es cultural, es la informalidad de nuestro mercado, pero a ver, según tu experiencia. Sí, no, por ser repetitivo, creo que van linkeadas ese tipo de cosas. Vamos a hacer una comparación. Si vamos a Perú, vas a encontrar un mercado desarrollado básicamente porque también la geografía del país lo permite, ¿sí? Cuando hablamos de economías de escala, todos sabemos que Perú es Lima. No ocurre lo mismo en Bolivia. Cuando tú hablas de Bolivia, hablas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hablas de una troncal, ¿no? Entonces, ese volumen distribuido en 3 ciudades, hoy día recién permite de alguna manera, y sobre todo en la ciudad de Santa Cruz y en la ciudad del Alto también, ¿no es cierto?, que empiece a haber este desarrollo. Pero creo que estamos muy lejos todavía de tener esos servicios que todos los logísticos que ya tenemos años
quisiéramos tener, ¿no? Un servicio tercerizado de primera, un servicio de transporte completo, y completo digo no solamente con GPS, y es lo que tú decías, sino con un tracking puerto a puerta, con un servicio de 24 horas, es decir, que cumpla el timing que ha ofrecido, ¿no es cierto? Y eso nos deja todavía varios años por detrás, y solamente comparándonos con Perú. Si vemos otro lado, seguramente vamos a encontrar cosas tecnológicas que nos alejan un poquito más, ¿no? Y por el otro lado, como decía, el país en realidad tiene que aprender a ser más competitivo. Tenemos que aprender a ser más colaborativos. Recuerdo bien que cuando empezamos a armar esta encuesta junto con la gente de Colombia que vino y auspiciada por el gobierno, nadie quería compartir su información, porque piensan que la información en ese momento la podemos malutilizar. Y en realidad el costo de distribución de una empresa puede diferir de otra, pero eso no cambia nada, ¿no? La estrategia la manejas de una manera diferente y el número lo puedes hacer tan eficiente como tú quieras. Y va a depender mucho de cómo manejas tu compañía y cómo manejas tu cadena logística en realidad. Entonces, creo que ese tipo de cosas hacen que la brecha se agrande más, porque otros países han aprendido a ayudarse y a colaborarse de una manera mucho más intrépida y con una velocidad mucho más potente. Hacías mención al final de tu presentación de esta iniciativa CREA. Mismo caso en otra escala, en otro país, que ha sucedido hace bastante tiempo, donde la gente ha empezado a ayudarse y hemos empezado a encontrar caminos que acorten de alguna manera el desarrollo logístico. Buenísimo, completísimo. Y eso me hace saltar la siguiente pregunta que tenía y más bien plantearte la última, que creo que va a ser de mucho interés, sobre todo para los videntes de este congreso, ¿no? Qué raro es no verlos presencialmente y saber que están solamente de forma virtual. Pero bueno, te la lanzo. ¿Qué crees que les falta a lo académico en Bolivia con respecto a supply chain, ¿no? ¿Qué plantearías o sugerirías a las instituciones en aras de formar a nuevos profesionales de supply chain, tanto desde lo blando como lo duro, ¿no? Entiéndase, formación de habilidades blandas o duras. Mira, dentro de lo duro, y me apoyo sobre lo que dijiste, creo que una carrera que tiene de alguna manera una base sólida para desarrollar supply chain es la carrera de industrial, y todos lo sabemos. Hay muchos tópicos en realidad que están dentro de la cadena que podrían tomarse, digamos, y que hoy hacen base potente de desarrollar este tema. Yo en particular no soy industrial, soy ingeniero de sistemas, soy comercial y soy administrador, ¿no? Y tengo una maestría en administración. Pero he tenido que aprender mucho en matemática, mucho de proceso, por eso hago mención a estas carreras, pero creería que en Bolivia industrial se puede potenciar desde ese punto de vista. Y en lo duro, creería que hay que incluir dentro de la universidad, donde nos toque hacerlo, procesos exclusivos de la supply chain, que hoy día, de alguna manera, son la falencia en algunas empresas. Tú nombrabas uno, por ejemplo, ahí, Sales and Operation Planning. Si bien te pueden enseñar a planificar, esta es una forma de planificar y es potente, porque es un modelo demostrado a nivel mundial y tiene una forma de nacer y de terminar posiblemente en un IBM, ¿no? Entonces, si hablamos de lo duro, creería que hoy día nos falta todavía ese concepto logístico en el mercado también educacional de poderle dar. Ya hemos visto que hay maestrías, diplomados de logística, el mercado está empezando a despertar, todavía no son de la fuerza que uno quisiera, y te lo digo por experiencia porque participo en alguno de ellos, todavía llega a ser un poquito básico, pero creo que es un gran inicio. Y por ese lado yo, en la parte dura, sí reforzaría, digamos, y sobre todo sobre esta carrera de ingeniería industrial, que creo que es la que más se alinea a lo que puede hacer el desarrollo de supply chain. Y hablando de lo blando, creo que una persona que lidera o quiere liderar supply chain tiene que tener un liderazgo y a través de él lograr influenciar, lograr conectar. Por eso se llama cadena de abastecimiento. Conectas el proveedor con el consumidor finalmente. Atiendes una fábrica, atiendes un centro de distribución, facturas, entregas, manejas distribución. O sea, es un contexto complejo. Entonces tienes que tener skills de liderazgo bastante bien, bastante sólidos. Tienes que ser proactivo, tienes que anticiparte, ¿no?
así como la anterior presentación sobre seguridad, tienes que tener ese sentido de emergencia, ¿no es cierto? Por no decirlo, tienes que tener un sentido de urgencia, porque el consumidor y el cliente no espera. Más aún el día de hoy. Si hablamos de e-commerce y de última milla, estamos hablando de experiencia, y la experiencia se vive de una manera completa, el producto en el momento requerido, precio requerido, cantidad requerida, y que llegue con la calidad esperada. Entonces tienes que tener eso, tienes que tener un sentido colaborativo altísimo, porque trabajas con muchas áreas. Recuerda que eres un área de soporte del área comercial. Y todos los que hemos trabajado con supply o trabajamos en supply, sabemos que entre ventas y supply siempre va a haber un chisporroteo, pero tenemos que aceptar que estamos para colaborar y para soportar. Entonces tiene que haber ese sentido. Hay que ser resilientes, sí. Creo que la pandemia nos ha inculcado esa nueva habilidad. Hay que desarrollarla. Pero para mí, sobre todo, y yendo entre lo blando y lo duro, si quieres ver, y tú lo nombraste ahí, que si bien lo pusiste como el antes y no el después, para mí una persona que hoy día de hoy no tiene pensamiento lean, le va a costar desarrollar supply chain a futuro. Hoy, los gerentes de supply chain, los jefes de logística tienen que tener un concepto lean. Mínimo tienen que ser yellow belt, ¿no? Y esto no es por hacer propaganda a ninguna institución, pero creería que el concepto como tal debe estar incluido dentro de una matriz de enseñanza, práctica, o si quieres de evolución de posgrado, pero lo tenemos que incluir porque es un pensamiento totalmente diferente que tiene un conjunto de herramientas que te ayudan a dar el siguiente paso. ¿Y qué es lo que tú decías? En ese pro de buscar rentabilidad. El objetivo de supply chain es devolverle rentabilidad al negocio. Y el gerente de supply chain que no lo haga, pues no está cumpliendo con su función. Buenísimo, creo que mejor imposible. Con eso terminaría las preguntas. No sé si hay de público. Antes que nada, queremos agradecerles a ambos y sí, hay una consulta, por favor, de una persona que está siguiendo esta conferencia. Un consejo para los futuros ingenieros sobre el panorama laboral en Bolivia, fuera de la universidad. Mayores primero, por favor, Julio. A ver, me repite la pregunta. Un consejo para los futuros ingenieros sobre el panorama laboral en Bolivia fuera de la universidad. A ver, ¿qué consejo te podría dar? Si no estás trabajando, tu primer trabajo es buscar trabajo. Y para ello también existen metodologías. Tienes que ser consecuente, seguir un proceso de búsqueda de trabajo. Puedes soportarte sobre un proceso de emplacement, que puede soportar la búsqueda y la inserción rápidamente. Si estás trabajando, el consejo que yo te puedo dar es, tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Tienes que seguir aprendiendo, porque el futuro de todos nosotros y de los que estamos embarcados en un trabajo, tenemos que aprender a ser polímatas. Y esto es aprender de todo, ¿no? Aprender de todo y conocer de todo, porque el futuro es incierto. La robotización, la tecnología nos van a devorar. Entonces, si no aprendemos cosas nuevas, nos vamos a quedar obsoletos. Correcto, yo por mi parte complementaría Yo he visto, por lo menos experiencia personal, que muchos estudiantes recién egresados pasan directo a la maestría, ¿no? Sin experiencia, o sea, sin experiencia laboral, ¿no? Y creo que ahí es cuando menos provecho le sacan, cuando menos asimilan. Yo coincido con vos, Julio, lo primero que tienen que hacer es conseguir trabajo. Y creería yo que no hay mejor forma de aprender que mirar hacia afuera, ¿no? Operaciones internacionales, operaciones probablemente de países vecinos, porque la mejor forma de aprender sin tener que inventar la pólvora y de poder aplicar de forma probablemente customizada, levantando el nivel de supply, es viendo cómo lo hacen operaciones que están mucho más avanzadas, ¿no? Pero sí, esencialmente lo primero que tienen que hacer es ganar un poco de experiencia, ¿no? Pero mi consejo, más que nada, es pensando en que esta madurez o maduración de supply chain pasa mucho por el asumir el rol, por eso creo que yo es mi lema. El que vaya a ocupar algún cargo de supply chain tiene que estar consciente de que puede ser gestor de un aporte estratégico realmente importante. Y ante eso tiene que darse cuenta también de que tiene que perfeccionarse. Coincido también plenamente con vos que tiene que ser
continuamente actualizarse en conocimiento, en formación, etc. Entonces creo que eso fundamentalmente. Queremos agradecerles a ambos. De verdad que ha sido muy importante escucharlo. Gracias, ingeniero Julio César Mariscal. Gracias, ingeniero Javier Gonzalo Querejasu, por estar con nosotros, por compartir en el 5º Congreso de Ingenieros Industriales. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julito. Muchas gracias. Chao, Javi, gracias. Y ahí queremos otorgarle un presente, ingeniero Javier, de parte del Colegio de Ingenieros Industriales Departamental Santa Cruz. Gracias por este aporte con la juventud, con los futuros profesionales que están muy pendientes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.